bienvenidos a Aprendiendo en lo Profundo, en donde vamos a seguir, este es el capítulo 4 me parece, vamos a seguir aprendiendo de redes neuronales, del libro, básicamente del libro Aprendiendo Neural Networks and the Learning, se llama el libro. Bueno, arranquemos con lo que nos compete hoy. Entonces, veamos un breve esquema sobre la charla que vamos a tener acerca del capítulo 4 del libro de Michael Nielsen, donde básicamente vamos a ver una breve introducción al teorema de la universalidad de las redes neuronales o teorema de Weierstrass para aquellos aficionados de la matemática, y veremos una breve y muy brevísima demostración gráfica. Un disclaimer es que no va a ser una demostración matemática, ni mucho menos. Va a ser solamente una idea intuitiva de cómo vale, digamos, este teorema. Entonces, bien, empecemos con el teorema de la universalidad o teorema de Weierstrass. Entonces, una de las cosas más importantes que tienen las redes neuronales, o las neural networks, por eso les puse NN, es que pueden computar cualquier función. ¿Y con qué me refiero a computar cualquier función? Es que nosotros tenemos un input y mediante una hidden layer vamos a tener la última neurona que nos va a devolver una función que nosotros queramos. ¿Sí? Entonces, esto es en principio lo que se llama el teorema de la universalidad de las redes neuronales o teorema Weierstrass, donde esto le da mucha potencia a las redes neuronales. Luego veremos por qué. Entonces, básicamente acá tenemos un grafiquito de una función cualquiera, y acá, por ejemplo, esto es una idea intuitiva nomás, podemos ver una red neuronal donde tiene un input, 3 neuronas en la hidden layer y una neurona en el output, y el output nos va a devolver esta función que está acá. Bien. Entonces, que exista, o sea, este teorema nos garantiza de que la red neuronal que tenga como output la función que nosotros queremos, nos dice que existe. Ahora, no implica que esta sea fácil, fácil de construir. O sea, en el ejemplo anterior era fácil, pero bueno, porque la función era fácil, pero no tiene por qué ser sencilla. Y eso es algo en matemática en general, que exista algo no implica que sea fácil de encontrar. Bien, entonces, dos sutilezas o dos disclaimers que tiene el teorema que mencioné anteriormente es que no vale para todas las funciones, sino que vale para algunas funciones que se llaman funciones que son continuas, que son funciones, nada, que se encuentran en la naturaleza por lo general, y son funciones, una idea intuitiva de una función continua en una dimensión es una función que nosotros podemos dibujar sin levantar el lápiz del papel. Y otro disclaimer que tiene es que la aproximación, o sea, que nosotros vamos a hacer una aproximación que sea tan buena como nosotros queramos. ¿Sí? O sea, nada, es eso. Nosotros, como ya dije, no lo vamos a mencionar, no lo vamos a demostrar. Y bueno, acá puse una imagen de una red neuronal cualquiera que va a devolver una función que nosotros vamos a querer. Entonces, bien, empecemos con la demostración. Pues vamos a hacer la demostración para el caso fácil, donde el caso fácil es una función que va a tener solo un input y solo un output. Esto en matemáticas son funciones que se conocen funciones de una variable, son las funciones más básicas que existen. Esto se puede generalizar para cualquier número de dimensión, si se quiere, de cualquier número de inputs y cualquier número de outputs. Creo que en el libro está mencionado un poquito sobre cómo hacerlo, nosotros no lo vamos a hacer porque se complejiza un poco más la visualización, pero nada, se puede hacer para cualquier tipo de, para cualquier dimensión de función. Bien, entonces vamos a arrancar con una red neuronal, ¿sí? Que solamente va a tener un input y un output y solamente dos neuronas, ¿sí? En la hidden layer. Entonces, vamos a empezar analizando qué es lo que nos devuelve la red neuronal. Entonces, inicialmente vamos a tomar que el weight de la conexión entre la neurona
de arriba y la neurona de abajo es 12 y que el bias es menos 4. Entonces el grafiquito que vemos acá es el output que nos devuelve la neurona 2, ¿sí? La neurona 1, perdón. Entonces vemos que es como una función, es una step function, ¿no? Es una función escalón, pero suavizada, ¿sí? Entonces, lo importante, quiero que se note, y por eso puse estas imágenes, es qué pasa al variar el weight, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos weight 12 y bias menos 4, recordemos que el bias es el sesgo, menos 4, y acá abajo lo varía a 8 y a menos 4. Entonces, vemos que el gráfico del output de la neurona se va corriendo, ¿sí? Eso es lo importante que yo quiero que ustedes noten, que es que al variar el weight, el gráfico del output se va moviendo para izquierda o para derecha, ¿sí? Y bueno, lo mismo va a pasar con el bias. Al variar el bias, se va a achatar más, si se quiere, se va a achatar más la función escalón, que bueno, no es una función escalón en sí propiamente dicho, pero bueno, es parecido a una función escalón. Así que, bien, sigamos. Entonces, acá ya estamos viendo cómo variar el weight y variar el bias, ¿sí? Va a variar el output de la función. Bien, entonces, para las redes neuronales es más fácil trabajar con funciones escalón, que sí, ahora sí vamos a hacer las funciones escalón, que son funciones que no son continuas porque en un punto valen dos cosas diferentes, digamos acá por ejemplo en el valor x que está acá, o en un medio creo que es, vale 1 y vale 0 al mismo tiempo, es una línea vertical. Pero bueno, las redes neuronales funcionan mejor con eso que está ahí, ¿sí? No con lo anterior, que es medio raro como está definido en los puntos medios, ¿sí? Entonces, una pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿para qué valor de x? ¿Para qué valor de x? ¿Sí? X, recordemos que es la suma pesada que hay de las conexiones, va a ocurrir una función escalón. Yo no lo mostré, pero bueno, en el libro se puede jugar con estos valores de weight y de bias, ¿sí? Para ir viendo cómo varía. Y en particular lo podemos llevar a un número, por ejemplo, 999 menos 400, en donde ya el output de la neurona va a ser una función, va a ser una step function, ¿sí? Va a ser una función escalón. Entonces, nada, vamos a querer encontrar ese valor de x, ¿sí? Bien, entonces lo primero que vamos a notar es que esto lo van a tener que hacer ustedes mientras leen el libro, ¿sí? Que es que digamos, el step function va a ser proporcional al valor que tenga b, ¿sí? Y va a ser inversamente proporcional al valor que tenga w. Es decir, ustedes cuando prueben ir variando el valor de b y de w, van a ver que cuando aumenten el valor de b y disminuyan el valor de w, ¿sí? El gráfico de la función va a ser como algo que se llama como una step function, ¿sí? Bien, entonces, para trabajar más fácilmente con solamente un parámetro en vez de dos, vamos a definir un parámetro que creo que no tiene ningún nombre en particular, pero lo vamos a definir como menos b sobre w, ¿sí? Entonces, nada, acá vemos que acá ya grafiqué el parámetro solo, que vale 0,46, y entonces acá ya vemos la step function del output de la neurona de arriba. Y acá vemos que si yo varío, por ejemplo, hasta 0,18, me estoy acercando, ¿sí? Me estoy achicando, si se quiere, en el valor de x. Si yo aumento ese, se va a ir para el otro lado. Entonces acá ya se ve cómo es el comportamiento del parámetro ese que definimos. Cuando lo aumento, me muevo para la derecha, cuando lo achico, el gráfico se mueve para la izquierda, ¿sí? Bien. Entonces, ahora vamos a considerar todos los parámetros S que tenga nuestra red, ¿sí? Entonces recordemos que el parámetro S es la relación entre B y W, ¿sí? Entonces acá vamos a tener S1, que va a ser el parámetro que está relacionado con el bias 1 y con el weight 0, y que es el weight de la conexión esta. Un parámetro S2, ¿sí? Que va a ser exactamente pero con la neurona de abajo. Y después tenemos los weights de las conexiones que hay entre la neurona de la hidden layer y la neurona final. Entonces, básicamente, lo que quiero que noten acá es cómo es el comportamiento, ¿sí? Cuando nosotros vamos variando, digamos, los parámetros. Entonces, por ejemplo, acá tenemos graficado
para S1, W1, W2, S2, con sus valores respectivos, vemos que tiene esta pinta que está acá. Entonces, lo primero que hice fue dejar quietos W1, S2 y W2 y varié S1. Entonces, lo primero que notamos es que la primer parte, si se quiere, de la rampita de la rampa esta, no, del escalón este, se va acercando para la izquierda. Entonces, era lo que nosotros habíamos esperado, que habíamos mencionado previamente. Cuando aumentamos el valor de S2, la primera parte del escalón se mueve para la derecha, si lo disminuimos, se mueve para la izquierda. Entonces, ahora hice exactamente, ahora volví a dejar el parámetro S1 como estaba antes y varié el peso 2. Acá, al variar el peso de la neurona de arriba con la neurona del output, se achica el escalón, el nivel del escalón. ¿Sí? Y al variar el peso 2, se va a achicar el escalón de arriba. Entonces, básicamente con esto, la idea de esto es ir jugando con estos parámetros. Ustedes van a poder jugar con los parámetros en el libro. Está hecho para que se pueda variar esto. Vos lo apretás con el mouse. Vos lo apretás con el mouse y se mueven esos parámetros y se va moviendo en tiempo real el gráfico. La idea es que ustedes vean y se convenzan que básicamente le podemos dar la forma, una forma que nosotros queramos, entre comillas, a la función salida, a la función output. ¿Sí? Bien, entonces ocurre algo especial, o no algo especial, algo particular, que cuando nosotros elegimos un determinado valor de S1, W1, S2 y W2, ocurre una función salto. ¿Sí? Es decir, ocurre esto que está acá. Ocurre que viene 0, se activa, después se queda constante y después disminuye. Esto es lo que llamamos un salto. ¿Sí? Entonces, ahora para ahorrarnos aún más la notación, vamos a llamar un parámetro h que va a ser la altura del salto esta. Que nosotros obviamente la vamos a poder modificar variando el alto. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, ¿para dónde está? ¿Dónde estaba? Acá. Ok, esto es más de lo mismo, ¿sí? Acá agregué más imágenes modificando para ver qué era lo que pasaba al modificar los diferentes valores de S. Está duplicada esta por algún motivo, pero bueno. Entonces, vamos a agregar más neuronas, ¿sí? Entonces, agregando una determinada cantidad de neuronas, por ejemplo, acá creo que hay 1, 2, 4, 6, 8, 10, acá hay 10 neuronas, ¿sí? Al poner el parámetro h, que recordemos que era la altura del escalón, básicamente lo que vamos a poder hacer es agrandar o achicar la altura respectivamente de cada escalón que hay, ¿sí? H, este que vale 0,5, va a controlar la altura de esta parte que está acá. El que es H0,1 va a controlar esta parte que está acá, el que es menos 0,7 va a controlar esta parte que está acá, el que es 1,3 va a ir controlando esta parte, y el que es menos 0,1 va a ir controlando esta parte. Por eso grafiqué acá a la derecha, donde acá solamente lo único que hice fue variar los últimos 3, como para que se vea que, los últimos 4, como para que se vea que, varía la altura. Entonces, esto ya nos va dando una idea, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es que al agregar más neuronas, ¿sí? Nosotros vamos a poder aproximar de una manera, valga la redundancia, muy aproximada, cómo es la función, ¿sí? Entonces podemos pensar que este gráfico que está acá puede ser como una especie de sinusoidal, medio más o menos, pero bueno, se va a poder mejorar dicha aproximación aumentando el número de redes neuronales que hay, o quizá agregando otra hidden layer más. ¿Sí? Esa es una pregunta que queda un tanto abierta. Entonces, nada, acá el libro deja como una especie de ejercicio, que es algo que yo les mencioné recién, que es que, bueno, nos dan esta función que está acá, esta función que es una función medio fea, creo que es un coseno a la cuarta con no sé qué cosa, para tratar de aproximar. Y fíjense que obviamente no lo va a aproximar muy bien, pero bueno, al agregar
más y más neuronas, ¿sí? En la hidden layer, esta aproximación va a ser mejor. Entonces, nada, recordemos que 10 neuronas para una red neuronal para aproximar una función que nosotros queremos no es nada, ¿sí? Recordemos que en el capítulo 1 habíamos construido una red neuronal que tenía 10 neuronas, tenía 10 neuronas, ¿no? Tenía 784 neuronas en la primer layer, tenía dos hidden layers de 10 neuronas cada una, de 30 neuronas cada una, y una última layer con 10 neuronas. Entonces ahí ya se dan cuenta que el número de neuronas tiene que ser muy elevado para que este teorema funcione bien. ¿Mm? Entonces, nada, esta es un poco la demostración visual del teorema de universalidad de las redes neuronales, ¿sí? Esto en matemática, como había mencionado al principio, es algo que se conoce como teorema de Weierstrass o Weierstrass para los amigos, que nos dice básicamente que podemos aproximar cualquier función continua mediante un polinomio de orden n. ¿Mm? Así que nada, eso es todo por el capítulo de hoy. Acá les dejo escaneado el código QR para que jueguen con los parámetros y se convenzan a ustedes mismos de que este teorema es válido. Y acá les dejo un QR a nuestro repositorio donde van a poder encontrar los códigos que hemos utilizado la vez pasada, la anterior, y bueno, código por si quieren ponerse a jugar con la red neuronal que construimos. Así que nada, eso es el final y muchas gracias por quedarse a esta parte del video. No sé si Turi, si quieres agregar algo más. Sí, sí, sí. No, la única aclaración es esa, que el teorema de Weierstrass te dice eso. Cualquier función continua en un intervalo se puede aproximar por un polinomio de grado suficientemente grande. Eh, Uh-huh. Ese mismo concepto uno puede, en vez de pensar en polinomios, en otros conjuntos de funciones que te sirvan para construir, ¿no? Uh-huh. Puedes pensar por un lado en las redes neuronales y en estas step functions como también herramientas como legos para tratar de ir aproximando una función de partecitas, pero también podrías, por Exactamente. ejemplo, pensar, por ejemplo, cuando haces con senos y cosenos, Uh-huh. esas funciones se usan también para aproximar otras funciones, ¿no? Claro. Eh, Eso se usa mucho también en física. Así que nada, Sí. solo aclarar eso que es como una idea más general. No sé si el teorema de Weierstrass se usa estrictamente para hablar de esto de redes neuronales, pero es el concepto, ¿no? El concepto Claro, de es la aproximar idea. funciones. Y creo que lo que es clave de esto es que, entonces, si vos tenés datos, vos podés eh, básicamente armar o sea, eh, armar una red neuronal que cuando uno le pase los parámetros de entrada, bueno, de los resultados lo más cerquita de lo que uno observa en la realidad posible, ¿no? De repente puede resultar bastante complicado que te dé exactamente lo mismo, pero vos podés ir agregando más y más nodos en la red neuronal para llegar a una Exacto. aproximación cada vez más precisa. Ese es el concepto. Exacto.